Bienvenidos a este espacio en el que vamos a desarrollar un acercamiento a la actual coyuntura política del país, no desde un punto de vista meramente político, sino de la mano de nuestra actual normativa, ¿no? Para eso nos vamos a remitir, por ejemplo, los artículos que regulan la vacancia presidencial, los mismos que están establecidos en la Constitución Política del país, la reglamentación de este procedimiento señalado en el artículo 89-A del actual reglamento del Congreso Nacional de la República, pero no solamente vamos a referirnos al tema de la vacancia presidencial, sino también a la viabilidad de las elecciones generales, llámense elecciones presidenciales y congresales. ¿Son viables realmente? Es una pregunta que en realidad nos planteamos y es una pregunta que además ha salido a flote no solamente en los diferentes medios de comunicación, sino que ha sido una demanda casi ya de la población. Interesantes acontecimientos se han venido suscitando. La publicación el 10 de marzo de este año, el año 2018, de la resolución legislativa número 007-2017, que lo que planteó básicamente en el contexto de el pedido de vacancia fue una modificación bastante grosera de 3 artículos de la Constitución Política, para ser precisos, el artículo 132, 133 y 134 de nuestra actual Constitución Política del país, con el único propósito, desde mi modesta opinión, de generar un enquilosamiento en el poder por parte de los congresistas de la República, los diferentes congresistas de las diferentes bancadas de nuestro Congreso. Y es aquí donde considero pertinente citar, ¿no es cierto?, una definición bastante actual del concepto de derecho, el derecho en términos de coacción, tal y como fue entendido por uno de los grandes teóricos del derecho, Carl Schmitt, un teórico querido y no querido, pero no menos citado. Vamos a ver entonces cómo está regulada esta figura de la vacancia presidencial en la Constitución Política, para poder entender la actual coyuntura política del país, entender en qué contexto fue emitida la resolución legislativa que no ha sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad, tal y como en su momento lo hubiera demandado la señora Mercedes Arauz, segunda vicepresidenta de la República. Y bueno, es que solamente entendiendo esto es que vamos a poder acercarnos, si se quiere decir así, a este ejercicio de una u otra forma abusivo del poder. El artículo 113 de nuestra actual Constitución Política del país regula la figura de la vacancia presidencial y señala lo siguiente: la presidencia de la República vaca por el inciso 2 su permanente incapacidad moral y física declarada por el Congreso. Estamos hablando entonces de la presidencia de la República, ¿no es cierto?, que fue justamente la figura que se utilizó para dar lugar a la vacancia como causal, la incapacidad moral o física, en este caso específicamente hablando de la incapacidad moral del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Un pedido de vacancia que en su segundo momento, porque hubo un primer pedido de vacancia, un segundo pedido de vacancia, que en este caso no llegó a concretarse, es decir, la vacancia no llegó a ser votada, justamente porque se presentó una carta de renuncia. Nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentó una carta de renuncia que fue aceptada por el Congreso, y esto permitió dar paso a que el primer vicepresidente de la República, el señor Vizcarra, asuma la presidencia y asuma las funciones presidenciales. Si nosotros nos remontamos años atrás, lo ocurrido por ejemplo con el expresidente Alberto Fujimori, tuvimos una coyuntura parecida, en el sentido de que existió también una renuncia. Recordemos el famoso fax. Hubo una renuncia que luego no fue aceptada por el Congreso, es decir, existía la posibilidad de aceptación o no por parte del Congreso. En este caso, en esa coyuntura, el Congreso no aceptó la renuncia y bueno, recibió todo el procedimiento que nosotros ya conocemos. En este caso sí hubo una aceptación de la renuncia. Bueno, ya esto permitió que sea el primer vicepresidente de la República el que asuma las funciones presidenciales. ¿Por qué citamos todo esto? Porque es importante para entender lo que posteriormente se va a venir a explicar en relación a la resolución legislativa número 007-2017 y en relación a esta concepción, o este concepto, mejor dicho, de crisis total de gabinete. Vamos a explicar un poco la coyuntura.
Bien sabemos que anteriormente hubo una primera, entre comillas, crisis total de gabinete. Bueno, el gabinete Zavala salió, no se le renovó el voto de confianza, se le retiró ese voto de confianza y bueno, hablamos de un gabinete, en este caso censurado. ¿Qué es lo que ocurrió posteriormente? Se nombró un nuevo gabinete, pero lo que hizo el expresidente Kuczynski fue incorporar a miembros del anterior gabinete, es decir, del gabinete Zavala, en la conformación de un nuevo gabinete. El artículo 133 respecto de lo que debemos entender por crisis total de gabinete señala lo siguiente. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Congreso. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total de gabinete. Es decir, si es censurado, ya tendríamos una primera crisis total de gabinete, que es lo que en este caso ocurrió frente a los acontecimientos pasados. Tuvimos una primera crisis total de gabinete. Posteriormente, el artículo 134 de la Constitución Política seguidamente dice lo siguiente: el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha sido censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Es decir, el presidente de la República puede ejercer esta facultad si es que, de disolución del Congreso, si es que 2 consejos de ministros han sido censurados. Teníamos un primer consejo de ministros, ¿no es cierto? Una primera crisis total de gabinete. Faltaba una segunda situación de censura de un consejo de ministros para que el presidente pueda optar por esta facultad, por ejercer esta facultad de disolución del Congreso. ¿Qué hizo durante todo este pedido de vacancia por parte del Congreso al que sometió el presidente Kuczynski? El Congreso emitió esta resolución legislativa a la que hemos hecho alusión hace un momento, la número 007-2017, que digamos modifica, ¿no es cierto? Modifica el inciso E del artículo 86 del reglamento del Congreso e introduce un supuesto para entender, ¿no es cierto? Para entender la crisis total de gabinete. Dice lo siguiente: la facultad presidencial de disolución del Congreso de la República establecida en el artículo 134 de la Constitución procede únicamente cuando se han producido 2 crisis totales de gabinetes. Hasta ahí estamos bien, porque es lo que dice el artículo 134 de la Constitución. Pero sigue: no se considera que hay crisis total de gabinete cuando el presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente, o 2, segundo supuesto, cuando el presidente de la República opta por designar a 1 o más ministros renunciantes nuevamente en el gabinete. Con esto que estamos diciendo, que en realidad nunca se ha producido una crisis total de gabinete. Por lo tanto, el presidente Kuczynski estaría recién ante el segundo periodo de vacancia y la crisis de gabinete ante una primera crisis de gabinete, no habiéndose considerado la crisis total de gabinete de Zavala como una verdadera crisis total de gabinete, de acuerdo a lo que dice esta resolución legislativa, que lo que hace básicamente es modificar el artículo 132, el artículo 133 y el 134 de la Constitución, y con ello inobservar el artículo 206 de la Constitución Política respecto de la reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que dice la reforma sobre la reforma de la Constitución en el artículo 206? Bueno, dice lo siguiente: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Eso es lo que dice el procedimiento para la reforma constitucional del artículo 206 de la Constitución, que no fue observado. Se pretendió, porque eso es lo que se ha hecho de facto, cambiar, modificar, en este caso, los artículos 132, 133 y 134 de la Constitución a partir de esta resolución legislativa, impidiendo de esta manera que este cambio sea observado, esta modificación, perdón, sea observada por la presidencia, por el Ejecutivo. Ahora, esto ha quedado en nada, evidentemente, en nada me refiero al proceso, a la demanda, supuesta demanda de inconstitucionalidad y posterior proceso constitucional, evidentemente que se iba a llevar a cabo si es que se pedía la inconstitucionalidad de esta resolución legislativa, que es lo que correspondía, porque básicamente lo que está haciendo es legislar sobre funciones que le corresponden solamente al Ejecutivo en relación a la designación en este caso, de ministros. Esta es la opinión, por ejemplo, de algunos constitucionalistas como el doctor Abad Yupanqui y otros más, y es una posición que yo comparto. Entonces, entendamos la vacancia dentro de estos términos, dentro de este conjunto de maniobras de naturaleza política, que lo que evidentemente hicieron y están haciendo es romper ese equilibrio de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes del Estado. O al menos es así como debe entenderse, mediante una instrumentalización bastante grosera
de los diferentes instrumentos normativos que tenemos en mano. De esa manera debemos entender entonces este proceso de vacancia, y también de esa manera debemos entender la coyuntura política en la que fue emitida la resolución legislativa número 007-2017. Esto en lo que respecta a la vacancia presidencial. En lo que respecta, por ejemplo, a una convocatoria de elecciones generales, el artículo 134 respecto de la disolución del Congreso que está establecido en la Constitución Política señala lo siguiente, ¿no? Lo vuelvo a señalar, dice: el decreto, en este caso de disolución del Congreso, si es que fuera llevado a cabo, contiene la convocatoria de elecciones a un nuevo Congreso. A ver, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 134 de la Constitución Política, solamente si es que existiera en este caso una censura a 2 consejos de ministros, sería viable una disolución del Congreso. En este caso tenemos a un vicepresidente, el señor Martín Vizcarra, que ha asumido las funciones presidenciales, la función del presidente de la República. Y bueno, no estaríamos frente, evidentemente, a ninguna crisis total de gabinete, por lo tanto no se cumpliría este presupuesto que exige el artículo 134. De la misma idea es el doctor Ernesto Blume Fortini, actual presidente del Tribunal Constitucional, que ha señalado textualmente que lo que hay que seguir es el hilo constitucional y más bien garantizar el adecuado fortalecimiento de la institucionalidad. Por lo tanto, el adelanto a elecciones no es, digamos, un pedido viable, porque tenemos a un primer vicepresidente que en este caso por mandato constitucional se encuentra obligado a asumir las funciones presidenciales. Es importante tomar en consideración entonces lo que dice nuestra normativa y conocerla para poder entender cómo es que se vienen articulando estos diferentes cambios a nivel del Ejecutivo, a nivel también del Congreso, y nos corresponde a nosotros como ciudadanos ejercer ese deber de vigilancia. Espero que esta breve introducción a lo que posteriormente puede ser un mayor desarrollo respecto de cada una de esas instituciones les haya servido. Posteriormente vamos a continuar con el análisis de algunos otros elementos de la actual coyuntura política desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista normativo. Gracias.